Los datos y cifras sobre la diabetes muestran la creciente carga mundial que supone para las personas, las familias y los países. Según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, el 10,5% de la población adulta entre 20 y 79 años tiene diabetes. Y casi la mitad desconoce que padece esta enfermedad. La insulina es un pilar en el tratamiento de esta enfermedad crónica. Por eso tenemos el siguiente tema: insulinización en atención primaria, ¿a quién y cómo insulinizar? A cargo del doctor Luis Eduardo Caldera Bullones. Él es médico cirujano, egresado en 2007 de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, de Venezuela, médico internista egresado en 2011, también de la misma universidad, fellow en cuidado intensivo cardiovascular 2012-2013, fellow en diabetología 2014 en la Asociación Cardiovascular Ascardio. Es médico internista en el Hospital Guillermo Cailín desde el año 2019 y es miembro del PROA desde junio del 2022. Doctor Caldera, eh, por favor, lo escuchamos. Ya, hola, buenos días. Eh, ya comparto. Ya. ¿La ven por allí? Sí, doctor, podemos ver su presentación. Ya, gracias. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora María Cristina. Gracias al doctor Fajay. Para mí realmente es un gusto estar con ustedes aquí y compartir estos minutos de lo que eh, asignamos como la insulinización en atención primaria, ¿sí? Esperamos sacar el mayor provecho posible de esta presentación. Entonces, iniciando, pues, no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Esta es la agenda que trataremos de seguir durante estos minutos. Y lo primero, como ya lo comentaba ya José, pues la diabetes mellitus es un problema de salud pública, es un problema de salud mundial. Eh, la diapositiva que ustedes ven es muy conocida porque es de la Federación Internacional de Diabetes, de su última publicación, que es del año 2021, la 10ª edición, donde nos habla de la prevalencia e incidencia de diabetes a nivel mundial y también por continente, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues la prevalencia mundial de diabetes para el 2021 estaba alrededor de los 537 millones de personas padeciendo la enfermedad y como pueden ver en los gráficos, pues el continente suramericano y centroamericano, el promedio de pacientes con diabetes estaba alrededor de los 32 millones, ¿sí? Se estima que para el año 2045 ya el promedio mundial lleve a más de 750 millones de personas con diabetes, con un incremento del 46%. Y para nosotros en nuestro continente, América Central y Suramérica, pues hay un incremento del 50%. Esto constituye un problema muy importante, sobre todo para los médicos de prevención primaria, considerando que la diabetes los estudios en diabetes han mostrado mejoría significativa y prevención cardiovascular. Eh, a pesar de eso, pues esto también es muy importante, las personas no diagnosticadas, porque el alto porcentaje de pacientes no diagnosticados va en creciendo también. En nuestro país, en Perú, tenemos un promedio aproximado entre 35 y 45% de pacientes aún no diagnosticados. Digamos, pensando un poquito tal vez de esos 32 millones que constituyen los pacientes en Sudamérica, hay aproximadamente un porcentaje, son 2,5 millones de habitantes en el Perú que padecen diabetes y más o aproximadamente la mitad, 1 millón o 1,5 millones de pacientes no están aún diagnosticados. Esos pacientes ya tienen complicaciones microvasculares, esos pacientes ya tienen tal vez retinopatía, nefropatías, tal vez cardiopatía y todavía el paciente aún no está diagnosticado. Les traigo aquí un par de gráficas que publica también el IEDF para que ustedes vean a mano izquierda, ustedes ven el número de pacientes con diabetes
y cómo va el incremento progresivo a través de los años. Y a mano derecha ustedes ven en color lila o morado la proyección de pacientes con diabetes. Fíjense que la realidad para el 2021 es, como comenté anteriormente, 537 millones, y ustedes pueden ver aquí el color lila quiere decir la proyección, y el número que está un poco abajo, el año en que se hizo esa proyección. Pero fíjense que en el 2003 la proyección era 333 millones para el 2025, y en el 2006 380 millones. Pero esas proyecciones se han quedado bajas o cortas porque ya para el 2021 habían superado enormemente esas proyecciones. Y fíjense la proyección para el 2025, a dónde va, que es aproximadamente el doble de la actual. También les quiero traer aquí a acotación, pues, la prevalencia de pacientes con intolerancia a la glucosa en el gráfico superior, y ustedes pueden ver en amarillo los hombres, en rosado o rojo las mujeres. Pero fíjense que en pacientes con intolerancia a la glucosa, a partir de los 45 años, hay un leve predominio de hombres sobre mujeres, lo que no ocurre en los pacientes que tienen glucosa alterada en ayunas, donde a partir de esa edad hay un predominio, y que sí es significativo en el sexo femenino, de prevalencia de glucosa alterada en ayunas. Y esto es muy importante porque puede estar asociado también al declive hormonal de las mujeres que pasan los 40 años, y pues eso aumenta la incidencia de casos de diabetes a posterior. Entonces, para tomar en cuenta, esto es importante: uno de cada 11 pacientes tiene diabetes, que el aumento está proyectado a un 48% para el 2045. Eso es aproximadamente 49 millones de personas. No olvidar esto, que uno de cada 3 personas con diabetes no está diagnosticado, el 33 o 34% de la población aún no está diagnosticado, y esos pacientes no diagnosticados ya deben tener complicaciones microvasculares. La diabetes es responsable de más de 140.000, perdón, de 410.000 casos en 2021, esto solamente en la parte de Sudamérica, y pues alrededor de los adolescentes de 121.000. Fíjense, en cuanto a mortalidad en Latinoamérica, solo atribuible a la diabetes está alrededor de 12.3. No olvidar ustedes esto, que uno de cada 6 nacidos vivos se ven afectados por hiperglicemia durante el embarazo. Pues como nombré anteriormente, no escapamos de la estadística mundial. En Perú se han hecho varios estudios ya conocidos para la prevalencia de diabetes, como el Perú Diab, que se publicaron entre el 2005 y 2007, y hay otro estudio que es el Perú Migran, donde ambos datan prevalencia entre 6 y 7% de la población. Pero aquí les traigo es el último reporte del Centro de Vigilancia para la Diabetes, y los últimos casos reportados hasta el 31 de agosto de este año. Fíjense que lo mayormente es diabetes tipo 2, un bajo porcentaje de gestacional y tipo 1, pero fíjense lo que era una pirámide, porque ahora no hay forma de pirámide, pero la incidencia de diabetes en el sexo femenino, que es mucho más frecuente que el masculino. Importante conocer qué es la diabetes y qué involucra este diagnóstico. Es más un desorden metabólico multifactorial y asociado a elevación del azúcar. Diabetes es azúcar. Y estos niveles de azúcar elevados en sangre, pues con el tiempo o sostenidamente, van a generar ciertos trastornos y complicaciones. Recordar que el problema, o uno de los problemas fundamentales, es esa secreción de insulina desde el páncreas, que conlleva a complicaciones tanto en el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. Como ustedes pueden ver en el gráfico, bastante expresivo de lo que es la situación normal de un paciente con diabetes, el paciente tipo 1, donde, simulando que es una industria, no produce su insulina, y en la diabetes tipo 2, donde sí se produce la insulina, pero hay un trastorno netamente periférico, probablemente asociado a resistencia a la insulina,
donde altera la función como tal de esa insulina. Y si vamos al gráfico como tal, es esa empresa que es el páncreas que produce la insulina, pero esa insulina, en este caso una llave, tiene que ser muy específica para que pueda abrir una cerradura y pueda hacer su labor de metabolizar esa insulina, esa glucosa, perdón. Los tipos de diabetes, como ustedes lo conocen, la diabetes tipo 1, que es una causa más autoinmune, poligenética. Ahí se incluye la diabetes tipo LA, que es la diabetes del adulto, la diabetes latente. La tipo 2, que es más está asociada a cambios con resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, que recuerden que es una diabetes, una alteración de los niveles de glucosa detectadas después de la semana número 24 hasta la 28. Y otros tipos de diabetes que están, digamos, o más específicas asociadas a trastornos monogénicos, como es la diabetes tipo MODY o enfermedades del páncreas exócrino o tal vez diabetes inducidas por medicamentos o por algunos químicos, sobre todo en pacientes trasplantados, en pacientes con inmunosupresión como la HIV. Los criterios diagnósticos, repasemos los criterios diagnósticos que son bastante importantes. Ustedes ven a la derecha, pues pueden ver este gráfico que es del ADA 2024. Es recordar esto que son diagnósticos realmente excluyentes. No necesito que haya 2, 3 de esos criterios para diagnosticar al paciente. Un criterio da el diagnóstico del paciente. Hemoglobina glicosilada para diabetes mellitus mayor a 6.5 o una glucosa en ayuno mayor a 126 en 2 oportunidades. Importante recalcar eso. Y una prueba alterada de la glucosa con un resultado mayor a 200. Si hay síntomas y signos inequívocos de hiperglicemia, poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, o lo conocido como las 4P, más glucosa mayor a 200, hay diagnóstico inequívoco de diabetes. Pero la prediabetes también tiene su diagnóstico, y como ustedes lo pueden ver, también no son diagnósticos excluyentes. Cualquiera de las alteraciones te da un diagnóstico. La prediabetes la podemos dividir o en glucosa alterada en ayunas, cuando está entre 100 y 125, o intolerancia a la glucosa o prueba de la tolerancia a la glucosa alterada cuando tenemos una glucosa entre 140 y 199. Y también el valor de hemoglobina glicosilada que esté mayor a 5.7, pero menor a 6.4. ¿Sí? Fisiopatológicamente, recordar un poco lo que es la fisiopatología en la diabetes tipo 1, que es una predisposición genética, un trastorno genético. El paciente ya tiene esa predisposición y siempre hay un detonante ambiental que genera que esas células T se activen y ataquen las células beta pancreáticas. Esto produce una inflamación en esas células beta pancreáticas, que es lo llamado insulinitis, que ustedes lo pueden ver aquí. Y esa insulinitis es lo que va a producir el primer, digamos, la primera disminución de la producción de insulina, con posteriormente marcaje acentuado de la misma que conlleva al diagnóstico de diabetes tipo 2. Y ustedes pueden ver cómo la masa de células pancreáticas, cuando se produce la insulinitis, tiene un decremento importante y que es lo que genera la diabetes. Más abajo pueden ver los anticuerpos que pueden salir positivos durante las fases de la enfermedad. Pero también es muy importante recordar lo que es la fisiopatología de la diabetes tipo 2, digamos que es la que ha sufrido un poco más de descubrimientos en cuanto a la patogénesis, pasando de aquellas 3 causas fundamentales que eran asociadas a resistencia a la insulina, como es el incremento de la producción de glucosa a nivel hepático, la disminución de la captación a nivel periférico del músculo o el aumento de la lipólisis, que eran las causas primarias que conocimos como en resistencia a la insulina, y es lo que producía alteraciones de la función de la beta pancreática, produciendo un estado de hiperinsulinemia que generaba mucho más trastorno. Luego pasamos a conocer de 3 a 5, de 5 a 8, y ya conocemos ya lo que, como se ve en la diapositiva, los 11 ogros que son los responsables de la fisiopatología de la diabetes. Ya hasta el número 12 ya viene en camino, y este esquema básicamente se centra en su vía común, que es el daño a la célula beta pancreática, ¿sí?
tanto en daño de la función como en daño de la cantidad y las masas. Y ese daño es lo que genera disminución en la cantidad de insulina, que genera a su vez muchos trastornos asociados con aquel efecto incretina, que aquellos son hormonas producidas también en el tracto gastrointestinal, como la GLP o la GIP, que es el polipéptido insulinotrópico asociado a la glucosa. Y esta disminución de la insulina también genera alteraciones en las células alfa, que lo que producen es aumento del glucagón y por tanto hiperglicemia como tal. Pero también tiene otros trastornos asociados a la amilina, que es otra hormona producida en las células beta pancreáticas, cuya función es también ayudar a la disminución de glucosa en el tejido sanguíneo. Y esto conlleva a trastornos o incrementos de la reabsorción a nivel gastrointestinal de lo que es la glucosa y asimismo a través del riñón, como en los receptores SGLT2. A su vez también hay otros trastornos asociados que tienen que ver con las alteraciones de la microbiota, que a su vez también disminuyen lo que es la secreción de ese péptido similar al glucagón o GLP y esos estados proinflamatorios crónicos y de regulación autoinmune también. No olvidemos que el sistema nervioso central también juega un papel importante en toda esta fisiopatología de la diabetes tipo 2, aumentando muchas veces el apetito y aumentando la producción de ciertas hormonas con inclusive lo que es el tono o el sistema simpático mimético. Entonces, esta fisiopatología actualmente es donde están los enfocados en los fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Lo que se busca es tener un fármaco con los más que pueda atacar múltiples dianas y hacer, digamos, el manejo un poco más efectivo. Les traigo por acá acotación para que no olvidemos esto, lo que es la disfunción de las células pancreáticas y más, estaban un poco en relación con gráficos anteriormente expuestos, donde recuerden que la diabetes es una enfermedad crónica y esta enfermedad crónica eh, lo que lleva es deterioro progresivo. Es por esto que normalmente yo les recuerdo a los pacientes que la hiperglicemia no se produce en un mes, en 15 días, o no se produce por una alta carga de gaseosas o por una alta carga de alimentos durante la última semana. Esto lleva años en manifestarse, normalmente puede ir entre 2, 6 o hasta 10 años inclusive, donde el paciente ya debió tener una glucosa en ayunas alterada o una prueba de tolerancia a la glucosa también fuera de meta, que estaba llevando al daño ya microvascular. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la diabetes, que normalmente llegamos tarde, se dice que la función de las células betas ya ha disminuido un 50%. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en el tratamiento farmacológico es muy importante porque va enfocado allí, a ese 50% restante de masa pancreática, de células pancreáticas que están produciendo insulina. Y nuestra labor es tratar de preservar el mayor tiempo posible o disminuir la progresión de la enfermedad. En este punto, pues quería traerle un poco a cotación lo que es asociado a la insulina. Es un medicamento que lleva muchos años en estudio, como ustedes pueden conocer, en el año 1921 con Frederick Banting y Charles Best, es cuando se hace el descubrimiento de la insulina, cuando ellos extraen digamos, un poco de el páncreas de animales, pues, y descubren allí lo que es la insulina. Posteriormente vinieron estudios importantes, publicaciones, que es lo que se llamó la era de la insulina, porque pues se descubrieron con modificaciones ya de la molécula como tal, se han hecho modificaciones, se descubre la NPH, en el año aproximadamente 20 años posteriores, 25 años posteriores, en el 46, posteriormente la insulina cristalina ya para la década de los 80, y ya han venido surgiendo pues diferentes modificaciones de lo que es la molécula de insulina con bioingeniería genética que han permitido
la aparición de análogos de insulina que le dan mejor efectividad, mayor estabilidad y menor riesgo de hipoglicemia a los pacientes con el uso de estas insulinas. Pues en esta línea del tiempo ven cómo todo comenzó por allá con preparaciones de animales, bovino y porcino, posteriormente surgió la insulina NPH o la insulina protaminizada, y poco a poco, en los últimos 50 años, ha habido un incremento de lo que es la aparición y modificación de lo que es la insulina, ¿sí? Les traigo también acotación para que ustedes vean que simples modificaciones de aminoácidos, tal vez sustituciones de aminoácidos, añadir algún tipo de aminoácidos a las cadenas terminales, a la cadena A o a la cadena B de la insulina, o darle puentes, tal vez disulfuros o algún puente fosforilado, pues han producido grandes cambios. Y ustedes ven a su mano derecha los análogos de insulina rápida y a su mano izquierda los análogos de insulina basal. Y esos mínimos cambios que han hecho en sustituciones o en retirada de algún aminoácido han permitido mejorar la estabilidad de la insulina, mayores ventajas en cuanto a la absorción, inclusive a su tiempo de acción. Como ustedes conocen, pues tenemos las insulinas humanas y análogas, y tenemos insulinas también premezclas. Estas insulinas humanas, conocemos la insulina regular o la insulina cristalina, y también conocemos la insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia. Ambos las tenemos en los complejos hospitalarios. También tenemos las insulinas análogas, que tenemos la insulina Lispro o la insulina Glargina, que son insulinas basales. La Lispro, la Aspar y la Glulicina son insulinas de acción rápida o ultra rápida. Y aparte de eso, también tenemos biosimilares que usan Glargina o insulina ultra rápida con basal. También tenemos en premezclas insulinas humanas con NPH cristalina, esas que se conocen como 70-30, es donde viene la combinación de una insulina basal con una insulina rápida. O regular, perdón, una insulina regular con una insulina rápida. Y tenemos los análogos también, que normalmente se utilizan con insulinas de acción rápida, pero que tienen un componente protaminizado, así como la NPH, y ese componente protaminizado le da a la molécula, digamos, su acción basal. Entonces, hay insulinas análogas 50-50, 25-75, 70-30, dependiendo de las necesidades del paciente. Pero también tenemos premezcla con agonistas de los receptores GLP-1 que combinan insulina basal con un agonista del GLP, o insulina basal lenta con algún otro GLP. Normalmente lixisenatide, liraglutide son las combinaciones más conocidas. Les traigo pues este gráfico para que ustedes puedan ver, digamos, cuál es la acción de la insulina, ¿sí? Fíjense que tenemos, recordar siempre que el pulso de insulina o el bolo de insulina a través del páncreas es dependiente de la glucosa y del alimento como tal. Pero es identificar que en este bolo de glucosa, la insulina trata de imitar el mismo esquema que lleva la glucosa, y tiene momentos, digamos, o picos importantes relacionados a las comidas, desayuno, almuerzo y cena, y fíjense el pico que hay después de la cena también. La insulina, como pueden ver aquí, tiene 6 intervalos, y aparte de eso tiene una secreción basal. Entonces la insulina normalmente tiene su secreción basal, pero también una secreción de respuesta a los alimentos. Acotación les traigo para que ustedes, tal vez ustedes lo conocen, los mecanismos o el tiempo de acción, la cinética de cada tipo de insulina, aquí representada en este gráfico,
Y fíjense en la parte superior, en este cuadro, pues cómo están los tiempos y los inicios y la duración de cada tipo de insulina. Tenemos las más rápidas, que son las de 5 15 minutos, que son, como les dije anteriormente, la Lipro, la Asparo, la glulicina, que son las que nos permiten colocarle al paciente justo cuando comienza su alimento, su desayuno, su almuerzo o su cena, y tienen la ventaja que inmediatamente después de terminar la comida también se puede colocar porque es un inicio de acción rápida. A excepción de lo que ocurre con la cristalina, fíjense el tiempo de inicio para la cristalina e inclusive para la NPH. Pero aquí también es resaltar lo importante que son estos análogos de insulina por el tiempo de duración, que hay unos que tienen picos que pueden comprender 18, 20 horas, algunos hasta las 24 horas, y otros como la de Gludet que puede haber de 24 a 40 horas de acción. Y les traigo esta cinética para que, digamos, visualmente, mentalmente, no se les olvide la acción de cada tipo de insulina, como es la regular o la cristalina, los análogos de acción rápida y los de ultra rápido también, y vean el tiempo de acción en ellos. La NPH, el tiempo de acción de la NPH, la de Temir, que es un análogo basal también, o la insulina Levemir, la glargina, que la tenemos en nuestros complejos, que es un análogo basal, y ese análogo basal normalmente no tiene tanto pico de acción y es una acción un poco más plana, pero puede involucrar hasta 23, 24 horas. Y la de Gludet, que no la tenemos, pero también es importante que la conozcas, que puede tener acción entre 24 y 40 horas. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, antes de conocer las guías, primero es importante saber qué guía usamos cada uno de nosotros. Hay las más conocidas, como son la Guía de la Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana del Colegio de Endocrino o la Asociación Americana la Latinoamericana de Diabetes, que nos dan pautas de cómo manejar el paciente diabético, tanto en atención primaria como en hospitalizada. Pero aquí lo importante es que no importa la guía que usted use, pero que la use y que se la aprenda y que tenga el mayor conocimiento posible para aportarlo en el manejo del paciente. Las guías pues hablan mucho, algo que es sumamente importante, usted debe individualizar el tratamiento del paciente. Y esto quiero que lo graben un poquito en el disco duro y lo tengamos presente. No todos los pacientes los manejamos iguales, no todos los medicamentos son para todos los pacientes. Y ya desde hace varios años la Asociación Americana en su guía ha tenido este gráfico donde nos invita a nosotros a evaluar ciertas características o ciertos factores modificables y no modificables que influyen en el tratamiento del paciente, en los objetivos del paciente y en qué medicación vamos a dar al paciente. Tomar en cuenta para poder ser más exigentes o menos exigentes en cuanto al valor de hemoglobina glicosilada, dependiendo de las características de nuestros pacientes. Y pueden ver ustedes aquí que si los pacientes tienen riesgos potenciales de hipoglicemia o usan múltiples fármacos, usted debe ser un poquito más flexible en el manejo del valor de la glicosilada en relación a pacientes que no tienen factores de riesgo o en pacientes en todo caso de diagnóstico de la enfermedad. No es lo mismo nivel de exigencia un paciente recién diagnosticado a un paciente que lleve 10, 15, 12 años con la enfermedad. Así como también la expectativa de vida del paciente. No es lo mismo que usted maneje un paciente diabético tipo 2 de 85 años, 90 años, a que maneje un paciente de 40 o 45 años. Es tomar en cuenta la expectativa de vida y el nivel que nosotros queremos alcanzar en él para la prevención de complicaciones. Así también se nombra aquí las comorbilidades que pueden tener o si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. No es lo mismo tratar a un paciente que ha tenido un evento previo isquémico o hemorrágico o ha tenido un infarto agudo al miocardio o ha tenido un tromboembolismo pulmonar al paciente que no tiene ninguna de estas patologías. Y siempre individualice el paciente. Si el paciente tiene un apoyo familiar o no, si el paciente tiene retinopatía diabética o no, si el paciente es nefrópata o no, y si el paciente, el nivel intelectual del paciente también es importante, evalúe todas esas características porque le permitirán a usted
tratarlo de mejor manera y darle un fármaco ideal en pro de esto, ¿sí? También nos recuerdan un poquito las guías que la decisión para tratar el paciente o el objetivo siempre debe ir en pro de sus características. Y el objetivo para esto está basado en la prevención de complicaciones y en la optimización de la calidad de vida del paciente. Entonces, tome en cuenta usted las características personales de ese paciente. Si el paciente tiene comorbilidades, como dije anteriormente, la edad que tiene, el nivel de hemoglobina glicosilada, el peso, qué tan motivado está el paciente, si el paciente cursa con ansiedad, con depresión, con algún deterioro cognitivo, debe tomar en cuenta eso. Aparte de eso, también tiene que considerar los factores de impacto que pueden influir en el tratamiento, ¿sí? Si el paciente es nefrópata o no, porque la absorción de los medicamentos es mucho más lenta que en pacientes que no lo son. Si el paciente ya tiene efectos adversos por medicación previa, si el paciente conoce su enfermedad, si el paciente es atento al manejo de su enfermedad, todos esos factores influyen también en las decisiones. Entonces, es importante que usted conozca las características personales, sus factores de impacto, para que pueda usted decidir tomar una acción y establecer un plan de acción. Pero el plan de acción que establecemos debe ser también acordado con el paciente. La comunicación es importante. Entiendo también que nuestras consultas normalmente en 15 o 20 minutos, a veces es un poco limitado esta comunicación con el paciente, pero en la medida de lo posible es importante explicarle al paciente qué es lo que buscamos. Digamos, es un dar para un ganar-ganar. Y este plan de acción debe estar enfocado en algo específico que pueda conseguirse, que pueda adquirir, que pueda ser realista y que se pueda hacer en un tiempo limitado. Así podemos implementar un buen plan y podemos hacerle seguimiento y darle un mejor soporte a este paciente. Y no se olvide de que debe reevaluar usted lo anteriormente hecho. Todo el tratamiento que usted ha podido indicar en ese paciente siempre tiene una reevaluación y una revisión para adaptar, para disminuir o para modificar. No se olviden que esto es fundamental. Rápidamente, recordar que las conductas o los cambios del estilo de vida son muy importantes en esto. El paciente debe hacer actividad física. Como dice aquí, el paciente debe sudar, debe transpirar. Y esa actividad física, como la recomendado, 150 minutos semanales o 75 semanales de acción de ejercicio intenso. Debe buscar fortalecimiento de sus músculos. El paciente debe dormir y debe dormir con un sueño de calidad y de cantidad. No menos de 6 horas, puede ser más de 8 horas. El paciente debe caminar el paciente. Si el paciente no puede hacer actividad física, el paciente puede caminar y recuerden que a partir de 500 pasos ya hay beneficio cardiovascular. Y otra recomendación que se da en este paciente es que se evite estar mucho tiempo sentado y cuando usted esté mucho tiempo sentado, haga pausas cada 30 minutos para, digamos, mover un poco su cuerpo. Entonces, ¿qué nos dicen las guías en el tratamiento? Pues aquí hay un cambio importante porque en los últimos años estábamos acostumbrados a ver tal vez una fila de medicamentos para usar y sus dosis, pero ahora los objetivos en el control del paciente diabético están basados en la protección o disminución del riesgo cardiorrenal en esos pacientes de alto riesgo. Y recuerden que para muchos autores ya la diabetes mellitus es un factor de alto riesgo. Y aparte de eso, el disminuir los niveles de glucosa y disminuir su peso. Entonces, los objetivos en el tratamiento del paciente diabético va en pro de disminuir el riesgo cardiorrenal, disminuir su peso y controlar la glucosa. Ahora el manejo no es solo centrado en la glucosa como estábamos acostumbrados. Antes de poner un medicamento para bajar el nivel de glucosa, usted debe ver integralmente si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular establecida o alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven aquí a su mano izquierda, pues si hay una enfermedad cardiovascular establecida,
como las que vemos aquí, infartos, revascularizaciones, SB, el manejo en el paciente es distinto. Puede ser usar GLP-1 o puedes usar inhibidores selectivos de la GLT2 como en pacientes que ya o tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si el paciente tiene falla cardíaca, probablemente use GLT2. Y si el paciente es nefrópata con una tasa de filtración menor a 60, que es un estadio 3, o que tiene albuminuria, el paciente debe ir a también utilizar un GLT2 de acuerdo a sus indicaciones y contraindicaciones. Pero vamos al otro cuadro, que es el control de la glucosa. La metformina la podemos seguir usando, pero ya la metformina no es, digamos, el primer medicamento usado. Sí tiene sus fortalezas y son muchas las fortalezas. Es un medicamento disponible, es un medicamento económico también y es un medicamento que también lo tenemos en la atención primaria de nuestros complejos. Usted puede seguir usando metformina, pero la metformina en muy pocas probabilidades usted lo va a utilizar solo. Hay otros medicamentos que debemos estar usando. Y fíjense ustedes que apenas en este pedacito de todo este gráfico podemos ver la insulina, pero que sigue siendo un tratamiento muy efectivo en aquellos pacientes que tienen hiperglicemia marcada. Por otro lado, en este brazo también podemos ver el control de la glucosa y, perdón, el control de la obesidad y medicamentos que ya están corroborados y los medicamentos que están estudiados que confieren beneficio en estos pacientes. Este es un algoritmo mucho más rápido que les muestro del Colegio Americano de Endocrinología, donde también, aparte del estilo de vida, que es fundamental en el paciente diabético, pues usted debe escoger algún medicamento si es un paciente de alto riesgo, de acuerdo a las comorbilidades, ¿sí? Les comento que continuando digamos, algoritmo de la Sociedad de Endocrinología, también está indicada en hiperglicemia severa como primera opción la insulina basal y otras opciones como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, ¿a quién debemos insulinizar? Antes de insulinizar, recuerden que ya desde hace más de 25 años el UKPDS nos ha dicho a nosotros que el tratamiento intensivo de glucosa y el bajar la hemoglobina menor a 7%, con un tratamiento intensivo de insulina, pues confiere disminución de las complicaciones microvasculares. Así también otros estudios como el ACOR, como el DCCT en pacientes tipo 1, demostraron que la terapia intensiva en el control de metas confiere beneficios y disminución de complicaciones microvasculares. Es por esto que necesitamos saber a quién insulinizar para tratar de disminuir sus complicaciones. Bueno, el fracaso del tratamiento con antidiabéticos orales a dosis plena es una de las indicaciones. En las crisis agudas con hiperglicemia mayor a 300, las enfermedades intercurrentes, que son importantísimas, asociadas a descompensaciones intrahospitalarias, el embarazo es otra condición para insulinizar, la cetonuria intensa o pérdida de peso no explicada por la dieta, o si hay sospecha de que el paciente tiene diabetes tipo 1, y cuando la hemoglobina glicosilada para algunos mayor a 10, para otros mayor a 9 y para otros mayor a 8.5, también está indicada, según las guías, es mayor a 10, y es el criterio que mayormente utilizamos, también está indicada la insulinización. Conocer un poquito porque es importante explicarle al paciente sus efectos adversos, como es la hipoglicemia, el aumento de peso, que es una pérdida de peso no más de 2.5 al año, las reacciones que pueden haber en el sitio de la inyección, como el prurito, hinchazón o enrojecimiento, y los cambios en la grasa, como la lipodistrofia. La contraindicación es si el paciente es tipo glicémico, si tiene alguna hipersensibilidad y pues algunas precauciones que hay que tener, sobre todo en el uso de la insulina. Fíjense que una insulina cerrada hasta por 2 años puede durar y cuando de una vez está abierto, está usada, pues hasta 28 días. La sociedad o el colegio de Colegio Clínico de Endocrinología americano nos da este esquema. Si nosotros vamos a iniciar insulinización y si el paciente no ha llegado a sus metas, sugieren iniciar con una insulina basal. Esta insulina basal va a depender de la hemoglobina glicosilada para el colegio endocrino. Si es menor a 8, usted puede utilizar de 0,1 a 0,2 y si es mayor a 8, entre 0,2 y 0,3. Si usted titula los 3 días,
puede ajustar de acuerdo a estos gráficos que ellos tienen, que es normalmente mayor a 180, utilizar el 20% de la dosis total. Si es un ejercicio práctico de un paciente de 70 kilos, iniciamos a 0,2, probablemente sean 14 unidades con que usted está iniciando. Si a los 3 o a los 3, 5 días, que es normalmente lo que utilizamos, no está en metas de control o las glucosas están por encima de 180, usted le ajusta el 20%. El 20% de 14 es un 2,8, es decir, 3 unidades a la basal que usted le indicaría en ese ajuste. O en todo caso, si el valor está menor a 140, 180, tal vez el 10%, y si es entre 110 y 129, una unidad. Eso depende del objetivo, la meta que usted se plantee en el paciente. Si nosotros vemos que insulinizamos y los niveles o las dosis de insulina basal están mayor a 0,5, es importante evaluar si necesita el paciente iniciar con una insulina prandial. Ellos sugieren este score, que es el BIM score, es solamente, digamos, una resta entre la glucosa nocturna del paciente y la glucosa en ayunas. Si esa resta está mayor a 50, pues el paciente necesita una insulina prandial. ¿Cómo iniciamos una insulina prandial? Pues normalmente puede ser que usted inicie con 4 o 5 unidades o el 10% de su insulina basal. Si el paciente basalmente está recibiendo 20 unidades, pues el 10% sería 2 unidades y esas 2 unidades lo iniciaría antes de la comida más copiosa. Importantísimo lo que dicen aquí. Los análogos basales están por encima del NPH, los análogos de acción rápida están por encima de la insulina regular. Ahora, el uso, es importante que el uso del monitoreo continuo de glucosa es el gold estándar en seguridad para el control de estos pacientes. Y ahora sí vamos al esquema que vamos digamos, simplificar un poco, que es el de la Sociedad Americana. Primero recordarle que ambos esquemas siempre, los cambios en el estilo de vida y las conductas beneficiosas son lo primordial en el paciente, y que antes de usted iniciar insulina siempre hay otros fármacos que son los GLP-1 o los GIP que tienen preferencia en el inicio de los pacientes. En estos casos ninguno de los dos los tenemos. En el hospital pues tenemos las insulinas, como ya les dije anteriormente, y es lo que podemos iniciar. Entonces, ¿cómo intensificamos el tratamiento en estos pacientes? Si tengo una hemoglobina fuera de metas, mayor a 9, mayor a 10, a pesar de dosis 2 o 3 medicamentos, usted debe iniciar con GLP-1, como dije anteriormente. Si lo tenemos, si no lo tenemos, pues debe utilizar una insulina basal o un EPH antes de las noches. En amarillo ustedes pueden ver aquí los que comentamos anteriormente, cuáles son los criterios para insulinizar. Si después de 3 a 6 meses, que es lo planteado para el control del paciente, está fuera de meta, usted puede colocar un esquema basal bolo con una insulina basal, con una insulina de acción rápida, o usted puede colocar tal vez una NPH 2 veces al día o alguna premezcla. Entonces, si tenemos para iniciar con un paciente con insulina basal o NPH, normalmente, como dije, las dosis van de 0,1 a 0,2 unidades, y para eso es importantísimo definir cuál es su nivel de glucosa o el objetivo que usted busca. Recordar que no importa el algoritmo que usted elija, lo importante es que conozca cómo hacerlo y que controle al paciente. La sugerencia es que podamos controlar cada 3 días, de acuerdo o 2 veces por semana. Normalmente, por experiencia, lo hago en su mayoría lunes y jueves, en otros pacientes martes o viernes, pero chequear 2 veces al día para hacer los ajustes de inicio en el paciente. Evitar la hipoglicemia, en caso de tener hipoglicemia, buscar la causa de la hipoglicemia y disminuir 10 o 20% de acuerdo al valor. Entonces, recordarle los objetivos glucémicos en ayunas entre 80 y 130 y postprandial o después de la comida menor a 180. Este es el esquema que podemos normalmente con insulina basal. Normalmente, si usted no quiere utilizar 0,1, 0,2, utilice 10 y va escalando progresivamente. Y fíjense aquí como en el gráfico cómo podemos utilizarlo.
Si después de 3 meses de evaluar al paciente, o 6 meses, no logramos meta, normalmente pueden ser hasta inclusive 8 semanas, que son 2 meses, evalúe usted al paciente si necesita algún otro cambio de esquema, ¿sí? Entonces, si necesita un cambio de esquema, el GLP-1 es lo indicado si no lo ha iniciado, o una combinación entre GLP-1 y péptido insulinotrópico asociado a la glucosa. Como no lo tenemos, normalmente en el medio público vamos a ajustar con insulina. Para eso asociamos una dosis de insulina también de mañana, porque ya la tenemos antes de acostarse. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, si usted tiene un paciente que está recibiendo 30 unidades de insulina y el paciente no le llega a la meta, probablemente usted tenga que simplificar el esquema colocándolo 2 veces al día. Y para eso utilizamos el 80% de la dosis que estamos utilizando. Si utilizamos 30 unidades, el 80% es 24 unidades, y de esas 24 unidades repartimos 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. Entonces, gráficamente nos quedaría de esta manera, probablemente un NPH que la coloquemos en predesayuno y precena. Y es más o menos el esquema que les comentaba. Pero si nosotros no logramos controlar con 2 dosis de NPH, es fundamental que utilicemos insulina o cambiemos el esquema a alguno de estos esquemas, como es el esquema Basal Plus o el esquema Basal Bolo. Y en el esquema Basal Plus no es más que una insulina basal con una insulina prandial. ¿Y dónde utilizamos la insulina prandial? Normalmente en la comida más copiosa. ¿Cómo lo utilizamos? Pues normalmente vamos a iniciar entre 4 y 5 unidades antes de la comida, o el 10% de la basal que estamos utilizando. Sigamos con el esquema anterior de que tenemos un paciente con 30 unidades de basal. El 10% de 30 son 3 unidades, entonces iniciaríamos con 3 unidades. Si usted está iniciando con 4 unidades, es recomendable que si el paciente maneja hemoglobinas glicosiladas, tal vez en 8 o menos de 8, redúzcale un 10% a su basal. Es decir, comience tal vez con 27 unidades de basal con 3 o 4 unidades prandial. ¿Y cuánto lo va a aumentar, doctor? Lo va a aumentar cada 2 o 3 días de acuerdo a su control. Por eso le comentaba anteriormente, 2 veces a la semana. Lunes o jueves para mí el resultado lo más práctico. Este es el esquema, así se vería: una inyección en la noche, una inyección antes del almuerzo, porque a lo mejor es la comida más copiosa y donde tenemos más trastorno de la postpandrial. Si nosotros con esto no logramos metas, debemos buscar un esquema de insulina basal bolo, es añadirle 2 o 3 al paciente, 2 o 3 inyecciones al día. Aparte de eso, también tenemos las premezclas, que son esquemas, digamos, menos recomendados, pero también lo tenemos con insulina NPH con cristalino 70-30, o utilizamos mezclando insulina tanto la cristalina como la NPH. Si el paciente está fuera de meta, pues lo ideal es que vamos ajustando cada 4 u 8 semanas. Y este es uno de los esquemas más fisiológicos y más utilizados, porque es el esquema de basal con prandial antes de cada comida. Los adultos mayores, rápidamente, es importante, no es lo mismo en los adultos mayores. Normalmente, si utilizamos insulinas basales o prandiales, primero que no la utilizamos en la noche como lo utilizamos en los adultos. Bajamos la insulina en la mañana, la basal que utilicemos. Las metas de control son un poco más flexibles, entre 90 y 150, y los cambios los debemos hacer probablemente cada 3 o 5 días, o inclusive cada 2 semanas, de acuerdo a sus valores de hemoglucotés. No utilice insulina rápida antes de acostarse, eso confiere el riesgo de mayor hipoglicemia, y ellos proponen un esquema mucho más fácil de: si la glucosa está por encima de 250, asóciele 2 unidades al ajuste, o si está por encima de 350, asóciele 4 unidades. Si utilizamos insulinas rápidas, mucho cuidado: si las dosis son mayores a 10, disminuya tal vez la dosis un 50%, inicie otros medicamentos, otros antidiabéticos orales, y ten mucho cuidado con la tasa de filtración glomerular. Es importante recalcar esto: los esquemas Basal Plus no podemos utilizar en pacientes que tengan múltiples comidas copiosas. Normalmente son estos pacientes que tienen alguna comida alterada durante el día, normalmente es la del almuerzo,
y monitorizamos glucosa en ayunas y postprandiales. En los esquemas basal bolos, que son una dosis de basal, una o dos dosis de basal con 2 o 3 dosis de insulina rápida, pues el monitoreo lo hacemos en ayunas prandiales o postprandiales, dependiendo de lo que nosotros busquemos como objetivo. Yo siempre recomiendo primero controlar la basal y luego controlar la postprandial. Y el esquema bifásico, menos utilizado, pero también lo utilizamos como monitoreo pre-desayuno y pre-cena, y menos utilizado porque son insulinas combinadas donde el riesgo de hipoglicemia es mucho mayor. Entonces, les muestro las insulinas disponibles, inclusive en estas dos gráficas que podemos ver, tenemos las insulinas disponibles en nuestros complejos, como es la Toujeo, que es una glargina de 300 miligramos, tenemos la Lantus, que es una glargina de 100, tenemos la Wosolin R, que es la cristalina, y la N, que es la NPH, y la Humalog, que es la Lispro, que es una insulina de acción rápida. ¿Ha sido estudiado esto? Sí, hay múltiples estudios que no vienen al caso en esta presentación, pero que ustedes pueden revisar, donde se ha comparado la eficacia de los análogos de insulina en comparación con las insulinas humanas, y pues deben mejor control, mayor absorción, mejor calidad de vida, y bajan más la hemoglobina glicosilada, y es mucho más práctico también su utilización. Hipoglicemia, importantísimo. Si nosotros insulinizamos, debemos conocer el riesgo de la hipoglicemia, debemos saber cómo explicarle al paciente para enfrentar una hipoglicemia, y es muy importante conocer los tipos de hipoglicemia. Ya el diabetes, el ADA, nos da una explicación de lo que es un nivel 1, 2 o 3 de hipoglicemia. El nivel 1 con glucosas menores a 70, pero mayores a 54. El nivel 2 es una glucosa menor a 54. Y el nivel 3 no depende del valor de glucosa, pero sí de la capacidad que tenga el paciente para corregirse su hipoglicemia. Si el paciente tiene una alteración del estado neurológico o una alteración física que lo limita en el paciente al momento de corregir la hipoglicemia, eso es una hipoglicemia severa, y es una hipoglicemia que amerita atención. Hay factores de riesgo asociados a la hipoglicemia, esos pacientes mayores a 75 años, múltiples dosis de medicamentos, múltiples dosis de insulina, pacientes con enfermedad renal, pacientes con deterioro cognitivo, que ya debemos evaluar esa probabilidad de hipoglicemia y debemos entrenar al paciente y los familiares cuando surja un evento. ¿Cómo la corregimos? Pues bueno, causas de hipoglicemia, como dije anteriormente, hay múltiples causas de hipoglicemia que nosotros conocemos, y una de esas muy importante es el uso incorrecto de la insulina. A veces somos muy exigentes con el paciente en la dosis de insulina y en la meta que planteamos, y eso puede traernos problemas. ¿Cómo corregir la hipoglicemia? Con la regla de los 15-15, 15 gramos de carbohidratos cada 15 minutos hasta que la glucosa esté por encima de 70. Cuando hablamos 15 gramos de carbohidratos, estamos hablando de 3 o 4 bolsitas de azúcar que utilizamos para el café. Normalmente ellas traen entre 4 y 5 gramos de carbohidratos para corregir esa hipoglicemia. Entonces, 4 o 5 bolsitas, si lo que tenemos disponible, cada 15 minutos hasta lograr glucosa de 70. Si después que usted logró glucosa en 70, debe usted ingerir alguna merienda para evitar que ella vuelva a descender. Y ya comentarle un poco de qué son las metas y qué es el monitoreo, que es el gol estándar ahora. Pues el monitoreo nos permite conocer cuál es el tiempo que el paciente está en un rango que va entre 70 y 180, cuando tiene una hiperglicemia importante, tipo 1, tipo 2, y cuando el paciente tiene hipoglicemia. Esto es lo actual en el manejo, en el control del paciente, en el monitoreo continuo de glucosa. Y estos son los parámetros. Un tiempo en rango ideal que esté el 70% de las mediciones, el paciente tiene que estar por encima de sus metas, entre 70 y 140. Y fíjense que el tiempo de hipoglicemia debe ser muy bajo. O sea que en este gráfico que vemos aquí de ejemplo, pues este paciente está bastante descompensado. Así lo vemos en el monitoreo, así lo podemos evaluar. El paciente puede ver sus oscilaciones en la glucosa, el paciente sabe qué es lo que le aumenta o le baja la glucosa de acuerdo a su ingesta alimentaria. Y no quería dejar pasar esto, lo que les comenté anteriormente, no podemos ser tan exigentes con los pacientes de edad. Si el paciente es poco complejo, complejo o muy complejo, las metas probablemente sean distintas y deben ser un poco más flexibles.
Inclusive en pacientes muy complejos que tengan algún tipo de limitación, las metas deben estar alrededor entre 100 y 200, inclusive la postprandial. No podemos ser, nuevamente les digo, exigente con pacientes tal vez polimedicados, de edad avanzada, postrados, enfermos renales, porque vamos a aumentar el riesgo de hipoglicemia. Y ya para ir terminando, pues quería comentarles un poco sobre los mitos que hay en cuanto a la insulina. Y este es un estudio que se hizo en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú en el año, hace 5 años, donde lo que hicieron es reunir 400 pacientes y le interrogaron sobre los mitos más importantes de la insulina. Fíjense que uno de los más importantes es este que ustedes ven, que una vez que yo empiezo la insulina, tendré que usarla el resto de mi vida. Casi la mitad de los pacientes cree que esto es verdad. Entonces, estos mitos no solo son del paciente, sino que también son de la parte médica. Y estos mitos en la parte médica son los que nos han llevado al término utilizado de inercia terapéutica. Eh, la inercia se define como la falta de intensificación del tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que no alcanzan metas de control, 7% de hemoglobina glucosa. Este estudio lo que hizo fue demostrar que mientras más complejo sea el tratamiento, menos inercia hay. Eso es bastante significativo, porque el paciente, mientras más complicado, yo sí ajusto, pero mientras el paciente esté menos polimedicado o tal vez con hemoglobinas entre 7.4, 7.5, tal vez yo no ajusto como debo ajustar. Y fíjense que este es un estudio muy importante de más de 80,000 pacientes que demostró que los médicos de atención en salud normalmente pueden durar hasta 6, 7 años en iniciar una insulinización. Y después de iniciar una insulinización probablemente puedan durar entre 3.7 años, casi 4 años, para intensificar. Lo que es 3 a 6 meses lo podemos llevar hasta 3 o 4 años, y esto conlleva complicaciones en el paciente, macrovasculares, microvasculares, y muchas veces que son irreversibles. Entonces, ya para terminar, concluir importante, para mí esto es fundamental: individualice el paciente, vea el entorno del paciente, las características, los factores modificables y no modificables que le permitan a usted iniciar un tratamiento ideal. Recuerde que ahora no es un manejo solo dedicado a la glucosa. Usted debe disminuirle el riesgo al paciente de ACV, de infarto, de revascularización, de tromboembolismo. Debe disminuir el paciente con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, la diabetes es una epidemia que va creciendo. Ya ven las proyecciones que más del 50% del crecimiento va a ser en los próximos 20 años, y hay que establecer estrategias de prevención, mejorar el estilo de vida saludables, modificación del peso, alimentación balanceada. Son estrategias importantes para la prevención de diabetes. Ya no manejamos solo la glucosa, vamos a ver riñón, corazón y metabolismo. Corazón, riñón, obesidad y glucosa son nuestros factores a ver. La educación diabetológica es fundamental. Si nosotros no nos educamos, no conocemos las guías, no manejamos la insulina, también vamos a tener nosotros responsabilidad en esa falta de control del paciente. La insulina no mata al paciente, esto imita la función normal o la funcionalidad o la fisiología de la insulina. Lo que buscamos es el logro de metas en el paciente y disminuir sus complicaciones. Una de ellas más importante es la hipoglicemia. Insulinice, pierda el miedo, aprenda a insulinizar, aprenda a iniciar esquemas, use, memorice esquemas, póngalos en práctica, pero inicie el tratamiento con insulina si el paciente tiene criterios de hacerlo. Y como pongo aquí, inicie, ajuste e intensifique. No inicie y abandone el paciente. Hay que ajustar y hay que intensificar. Los esquemas basados en análogos tienen mejor absorción, mayor tiempo de acción, menor riesgo de hipoglicemia y mejoran la calidad de vida del paciente por lo práctico que son. Ese paciente que falta, que no llega a metas de control, probablemente me reviso yo a ver si soy parte de la estadística de la inercia clínica o terapéutica.
Muchas gracias por su atención. Le dejo nuestro servicio de medicina interna del Hospital Cailín y atento a ustedes y a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Caldera, por tan excelente ponencia. Ha podido reforzar conceptos de evitar la inercia y perder el miedo a insulinizar, ¿no? Porque hacemos mucho daño con la inercia. Muy bien, hay una pregunta aquí en el chat del doctor Paul Muñoz Aguirre, que lo veo bastante activo en el chat. Agradecemos eso. ¿Cómo abordamos a los pacientes cuya hemoglobina glicosilada se encuentra continuamente elevada a pesar de haber intervenido con las insulinas comentadas y haber tenido el manejo de endocrinología coordinado con el médico familiar y comunitario, incluyendo el cumplimiento de los estilos de vida saludables? Muy interesante su pregunta. Fíjate que, como dices tú, ¿cómo abordarlo? Primero, como vimos allí, ahora no solo es el manejo de la insulina, hay medicamentos que, pues lamentablemente, tal vez por lo costoso de la medicación, pues dificulta un poco su uso, que son los GLP, pero es la indicación primordial en este tipo de pacientes, ¿sí? Normalmente GLP o GIP, que son medicamentos que ya en el 2025 ya deben llegar al país, son medicamentos que han demostrado disminución de riesgo cardiovascular, control de hemoglobina glicosilada, menor riesgo de hipoglicemia. Y hay medicamentos que inclusive vienen con insulina de una vez. Entonces, a veces es necesario ajustar no solo con tratamiento de insulina, sino también con otros antidiabéticos orales, como veíamos en los esquemas también, tal vez un inhibidor del CLGT2, canaglifosina, dapaglifosina o empaglifosina, que nos pueden ayudar. Entiendo que también el sistema de salud no da para estos medicamentos, porque son medicamentos de alto costo, pero como siempre les explico al paciente siempre le tenemos que ofrecer lo mejor a pesar de que no lo tengamos disponible, pero siempre debemos darle la opción de lo mejor al paciente. Muchas veces el paciente necesite un GLP-1, un inhibidor de SGLT2 y también un ajuste con insulinas. Entonces, muchas veces necesitamos ajustar y lo que comentaba usted, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo más importante aquí es, como digo yo, la enzimoterapia, estar encima del paciente, estar en contacto con el paciente. A veces a los médicos nos cuesta un poco porque eso significa que el paciente te escriba, te llame, esté tal vez escribiendo frecuentemente, pero son gajes del oficio y es necesario para el beneficio de él. Yo particularmente los pacientes tal vez los controlo en la primera instancia cada 4 o 6 semanas hasta lograr las metas. Y en eso insisto, hasta que podamos lograr una meta, porque sí la vamos a lograr, pero necesitamos buscar que, digamos, fisiopatológicamente, cuál es la diana en donde el paciente no lo podemos controlar para ajustar en ese momento. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor Caldera, por la excelente ponencia. Eh, Vamos a continuar con las actividades de hoy.